Gracias a Dios. Me parece que hoy día no hay agüita, ¿verdad? Que hoy día nos ha sorprendido el sol. No hay agüita, ¿verdad? No hay agüita. Sí. Bueno, empezamos. Primero va a haber mucho sol, así que por échese aire, aquí de sus manos humanas y échese aire. Porque se siente el calor, ¿verdad? Se siente el calor. Vamos a esperar a que nos acomodemos, vamos a acomodarnos todos. Bueno, siempre es una alegría poder eh, estar con los niños, ¿verdad? Ellos poco a poco están aprendiendo ya, cuando ahora que los veo aquí adelante, ellos ya están aplaudiendo, ellos ya están saltando. Qué bueno eso, porque si nosotros no les enseñamos, bueno, aquí al menos en esta hora y media que tenemos, ¿quién les va a enseñar, verdad? Ellos pueden pensar que venir a la iglesia solamente es entrar allá a jugar o a aprender alguna cosita, pero ellos tienen que saber que si se viene a la casa de Dios es para alabarle a Dios. Ellos tienen que aprender a alabar al Señor. ¿Ve? Ahora, de ahí, usted, los papitos, encárguense, por favor, de comenzar a enseñar a sus niños a adorar. Porque los niños también saben adorar. ¿Cuántos creen que los niños adoran? Sí, los niños saben adorar a Dios. Pero eso, como dice la palabra, que se tiene que enseñar a los niños, ¿verdad? Entonces, vaya enseñando a sus niños, los que tienen niños en sus casas, a adorar a Dios, porque también después viene ese otro trabajo. Bueno, que nosotros nos hemos comprometido con el Señor a ser colaboradores con los padres en esa área, ¿no? Como iglesia del Señor tenemos que colaborar para que los niños puedan tener en mente que ellos no vienen a un lugar más, ellos vienen a la casa del Señor, ¿no? Y que otra cosa, ¿no? Yo en esta semana el Señor me hablaba a mi corazón leyendo los devocionales, que cómo es que llegamos nosotros acá, cómo es que venimos aquí. Mire, con mi esposo antes, cuando nosotros salíamos de casa para el culto, porque siempre hemos servido ya solteros, casados, y a veces cuando nos casamos, como estábamos adaptándonos a lo nuevo, salíamos apurados, no, pero y comenzamos a salir de la casa en la carne. No le voy a dar detalles para no tomar mucho tiempo. En la carne. Peleados de repente, o molestos, o fastidiados. Salíamos así hasta que Dios tuvo que tratar con nosotros. ¿Cómo van a ir a mi casa? No van a ir así. Pues sí, sino que, y, bueno, nosotros no tenemos hijos, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época yo decía, Señor, verdad, tú tienes que cambiarnos, porque el día que vengan mis hijos, yo no quisiera que me vean salir de la casa así. Yo quisiera que me vean salir, vamos, sí, ya todo está ordenado, ya todo. Y si falta algo, deja. Eso queda allí. Nosotros, nuestra prioridad es el Señor, ¿no? Así, yo siempre he soñado y hasta ahora sueño con eso. Y cómo salir de nuestra casa, ¿no? No podemos salir molestos. Imagínate que acá Antonio y él salgan molestos de su casa y vengan aquí y estén adorando a Dios. Si ellos tuviesen niños pequeñitos, ¿qué imagen tendrían los niños? ¿Verdad? O sea que acá solamente es un lugar donde ellos están felices, pero en casa, no. Y en todo lugar nosotros tenemos que ser los mismos, amén, porque tenemos el mismo espíritu. El Espíritu Santo no se queda acá, el Espíritu Santo se va allá en la casa también, ¿verdad? Está en la casa con todos. Entonces, amados, hoy día, desde hacíamos al principio, es la fiesta central de Pentecostés en Jerusalén. Hay una atmósfera muy especial que no solamente está allá, sino también aquí para todos aquellos que creemos, ¿no? Que Dios estableció fiestas bíblicas, fiestas espirituales. El mundo cuando hace una fiesta, ¿qué es lo que quiere disfrutar? El mundo con una fiesta es lo externo, ¿verdad? Eso. Por eso se mueven, están aquí y todo, pero aquí adentro no importa. En cambio, cuando Dios estableció sus fiestas espirituales, fue para tener una fiesta aquí adentro primero. Amén. Para que Dios sane aquí. No significa que estamos perfectos, nadie aquí es perfecto. Si hay alguien perfecto, por favor, levante su mano. Menos mal, gracias, gracias. No, ninguno de nosotros aquí somos perfectos, pero ese poquito que tenemos, eso tiene que brotar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios pueda
gozarse allí. Amén. Que Él haga su fiesta aquí adentro primero para que después eso brote en nosotros. Amén. Amén. Y la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. De lo que usted sembró, usted va a cosechar. Yo justo le decía en esta semana, Señor, yo en esta semana quiero cosechar lo que he sembrado de enero hasta mayo, ¿no? Hasta la, yo quiero cosechar eso, Señor. Yo quiero que esa cosecha venga porque viene Pentecostés. Yo necesito, Señor, que en Pentecostés yo pueda celebrar esa cosecha. Y Dios me ha permitido hoy poder celebrar esa cosecha de sanidad sobre mi casa. Ha sido un milagro que mi padre esté otra vez de vuelta a casa. O sea, yo agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes que está orando por nosotros, porque no ha sido nada fácil, toda una semana, pero Dios nos ha dado la victoria. Gracias, primero a mi Señor, que es bien, ¿cierto? Ha provisto todo para que mi Padre pueda ver la misericordia de Él en su vida. Segundo, quiero darle gracias a ustedes por sus oraciones, por estar siempre atentos allí, ¿no? Dándonos fortaleza. Y gracias también a ella y mi esposo, la verdad que yo nunca voy a dejar de darle gracias a Dios por mi esposo. Él es un hombre de Dios, un hombre que siempre está allí apoyando. O sea, él no se mide, no, él es tu papá, no, yo tengo mi papá, no. Él, como dice, ¿no? Cuando uno se casa, el suegro pasa a ser el papá y la suegra pasa a ser la mamá. Aunque no le digamos papá o mamá, pero sí tenemos que honrarlos como padres y como madres, ¿no? Yo he visto en esta semana a mi esposo honrando a mi padre, como decía mi mamá, ni sus hijos hacen eso, que él hace por tu papá. Bueno, hijos porque mi papá tiene hijos varones, por si acaso también. No solo mujeres, sino varones. Es una historia que ahorita no le voy a contar. Este, pero, no, ¿y por qué? Porque mi papá necesitaba un varón para quedarse conmigo. Porque como es hombre tenía que tener un varón. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, porque miren, no es solo una sola persona, no es solo una sola, es todo un pueblo, por eso el Señor dice, somos un pueblo, somos sus hijos y nos necesitamos soportar los unos a los otros, ayudar los unos a los otros. Amén. Y que hoy usted pueda celebrar esta fiesta de Pentecostés, haciendo una introspección, diciendo, ¿cómo está mi corazón? Estoy celebrando cada cosa que, lo poquito o lo mucho que tengo, estoy verdaderamente sembrando para el reino. Y cuando hablo de siembra, no hablo solo de dinero, hablo de siembra, de amor, de fuerza, de servicio, de todo para el reino, porque el reino de Dios está aquí, ¿verdad? El reino de Dios es tú y yo, gloria a Dios. Celebremos esta cuando llegue a su casa, háblele a sus hijos. ¿Saben qué? La Biblia se celebra Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? La fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya usted se encarga de celebrar, perdón, de enseñar a su familia quién es el Espíritu Santo, ¿eh? Porque si no va a ser dos prédicas y ya va por un cuarto de prédica. Muy bien, mis amados. Vamos a entregarle ahora al pastor para que él pueda dedicar una palabra. ¿Y con qué libro vamos a estar? Nehemías, exacto. Hemos llegado al último capítulo, pero no hemos terminado con Nehemías, ¿no? Mis amados, muy buenos días con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente en esta mañana. Rápidamente vamos a estudiar la palabra del Señor, como decía mi esposa. Estamos en el epílogo de Nehemías, yo le llamo, o le he llamado a esto, como que haciendo una remembranza de todos estos 13 capítulos, porque ya el capítulo 13, la semana pasada ya terminamos de leerlo, pero sí hay algunas cosas que yo creo que el Señor nos quiere enseñar yo le llamo cosas prácticas de este libro, cosas prácticas que Dios quiere que nosotros podamos comprender. Y la vida es así. La vida son cosas prácticas, ¿no?
Son cosas como Jesús, ¿no? Jesús, cuando enseñaba, él enseñaba cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo había agricultores, y esos agricultores tenían una vida, casi una parte de ellos eran agricultores, y Jesús hablaba y enseñaba sobre temas de agricultura. ¿Se acuerdan las parábolas del sembrador, la parábola de las viñas? En ese tiempo también había en Jerusalén comercio, y casi todo era el comercio, es decir, trabajaban con, nótense que Jesús era carpintero, trabajaban temas de carpintería, bueno, en este caso habían orfebres, el pueblo de Dios era un pueblo que hacía mucho trabajo. Habían definitivamente, no creo que comieran solamente pan y agua, habían panaderías, había lugares donde preparaban sus panes, comían carne, recuerden que comían cordero, es decir, había toda una vida cotidiana. Y de esas cosas Jesús toma algunos elementos para enseñar, para que las cosas sean prácticas en la vida. Y yo lucho un poco con ello porque yo aprendí mucha teología, mucho estudio bíblico, años pasando en las bibliotecas, estudiando, y a veces el conocimiento que yo tengo puede que a algunos les ayude y a otros no. Pueden algunos divagando en qué es esto que dice el pastor, ¿no? Imagínense, yo le hable en hebreo, en griego que estudié, y imagínense todo ahí. Pero Jesús enseñaba cosas prácticas. Como le digo, eso es algo que yo también quiero que en este tiempo podamos aprender en estos pocos minutos que tenemos. Cosas prácticas de la vida, cosas que Jeremías enseñó y que hizo para que el pueblo pudiese aprender. En este tiempo, yo tengo un mensaje, y mi mensaje es práctico. Yo quiero que Dios, o mejor dicho, yo quiero conocerle más a Él, su ser, lo que Él es para mí, para yo poder hacer. O sea, yo no quiero aprender solamente de cosas que tienen que ver con el hacer diario, sin antes yo conocer qué es lo que Él quiere de mi vida, o qué es lo que Él quiere para mí. Por eso dice, en esto se complace el Señor cuando habla la palabra, en conocerlo, en que yo le conozca. Por ejemplo, a veces cuando nos preguntan, ¿tú quién eres? A veces algunos, bueno, no damos nuestro nombre. Y si no, yo soy abogado, yo soy profesor, soy contador, soy ingeniero. Y está bien, porque les están dando una parte, soy profesora, le están dando una parte de tu vida, pero no le están dando la esencia de lo que tú eres. Le están diciendo más lo que yo hago. Y eso es el común de la vida de las personas, de todos nosotros. Mayormente nos conocen por lo que hacemos. Ah, mire, él es carpintero, no, él es fisioterapeuta, él es diseñador, él es abogado. Y las personas dicen de nosotros, de las cosas que hacemos, y está bien en parte. Pero cuán importante es que las personas nos conozcan por lo que somos en nuestro interior. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el Padre dice, yo soy el que soy. ¿Te acuerdas esa frase cuando Moisés dice, Señor, pero ¿qué diré quién eres? Cuando te presente ante Faraón, diles, yo soy el que soy, y yo soy el enviado. Suficiente. Y cuando nos preguntan a nosotros, ¿quién eres tú? La primera palabra que podemos nosotros decir, y voy a decirlo así, espiritual y de esencia de nuestra vida, es decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. O como dijeron, yo soy una princesa del Señor. Yo soy un príncipe del Señor. Porque esa es mi esencia. Y de esa esencia es lo que yo voy a hacer. Por eso Jesús decía, yo soy la luz del mundo.
Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que está contigo en todo momento. Y esa debe ser la esencia de nuestra vida. Por eso, pregúntale al que está a tu lado. ¿Quién eres tú? Y la mayoría de nosotros va a decir la esencia, o sea, el ser, lo que está dentro. Y cuando no hay ser, mayormente lo que vamos a decir es nuestro hacer. ¿Se dan cuenta? Que a veces, y me explayo un poquito en eso para terminar, es que a veces nosotros, o sea, tenemos esa, voy a decir así esta palabra, ese perfil bajo, cuando nos preguntan, si no hemos ido a la universidad, si no hemos tenido tal vez un estudio superior, bajamos la cabeza y pensamos que todo en nuestra vida es solamente estudiar o tener algún título. Eso no es así. Y esa es una de las cosas que controla el sistema de este mundo. Que te quiere decir más lo que tú puedes hacer terrenalmente, pero no lo que puedes tú desarrollar en tu vida en la esencia a donde vas. No estoy diciendo por si acaso que no vayas a estudiar. No estoy diciendo que no vayas a la universidad o que no te prepares o que título no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es lo que va primero, lo que es la esencia, lo que dirige tu vida, lo que te da el valor y la esencia de lo que tú eres. Eso es más importante. Al final, lo que Dios dice que tú eres. ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué dice Dios de ti? Él dice, tú eres mi especial tesoro. Como le dijo a Jesús, en la esencia de su ser y después de lo que hizo. Tú eres el que alegra mi corazón. Imagínese que Dios diga eso de ti. Después decía, él es un hombre íntegro. No dijo, mire, él hace cada cosa, porque Satanás te dijo, no ves que Job, mira a ver, él tiene estas cosas, hace esto, hace lo otro. Mire, Satanás nunca dijo de la esencia de Job. Pero el Señor dijo, mi siervo Job, que él, o sea, tiene en la esencia de su corazón y me ama. Entonces, cuando Satanás te venga a ti a decir las cosas que tú haces, o que no haces, o que haces bien, o que haces mal, tú ten siempre en tu corazón, como Jesús dijo cuando enfrentó al enemigo, yo soy hijo de Dios. Yo soy la esencia de lo que Él es. Entonces, lo más importante en nuestra vida es la esencia de eso espiritual que hace que nosotros seamos ese ser, eso que Dios ha puesto en nuestra vida para desarrollarlo, para que a través de esa esencia de lo que Él trabaja en mi ser. ¿Quién es mi ser? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu fuente? ¿De qué dependes? Cuando tienes problemas, llamas primero a los bomberos o dejas que el agua de vida y la palabra del Señor entre a tu corazón y sacia en tu ser y te digan, todo está bien, hermano, tranquilo. Entonces, necesitamos en este tiempo caminar en esa esencia de lo que vemos aquí en la palabra. Entonces, Dios estaba trabajando. ¿Me entendieron, cierto? ¿Entendieron por acá? ¿Entendieron lo poco que pude decir? Lo mucho. Porque quiero que podamos eso, esa esencia, trasladarlo una vez más a este libro de Nehemías. Porque es Nehemías escribiendo este libro, Nehemías diciendo, Dios ha hecho algo grande en nosotros. La semana pasada compartía que el libro de Nehemías nos habla del corazón de un padre que ama, que perdona y que siempre nos da una oportunidad para cambiar. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, aunque haya pasado nuestra vida lo que haya pasado, o sea, Él siempre va a estar.
con sus brazos abiertos. Y eso es lo que habla este libro, la misericordia de un padre amoroso. A pesar de que disciplinó a sus hijos por 70 años. La pregunta que está clara, ¿te gustaría que te discipline el Señor 70 años? Ah, Dios mío, Padre, 70 años. Pero otra vez estamos en un tiempo maravilloso. Tiempo de la gracia de Jesucristo. Él dice que si nosotros estamos listos a hacer algo o hacer primeramente en nuestro corazón, de responder a su vida, vamos a hacer lo que Él quiere hacer. Vamos a hacer conforme a su voluntad. Entonces, Nehemías está entendiendo. Y algunos me están comentando que no habían, que les había chocado un poco la vida de Nehemías. De cómo es posible que Nehemías un hombre tremendo, ¿no? Y bueno, cosas que pasaron. Y yo quiero que nos vayamos específicamente al versículo, a ver, vamos a ir en capítulo 3, versículo 8. ¿Quién es Nehemías? Dice esto, Nehemías, versículo 8 del capítulo 13. Dice, y me dolió, dice, en gran manera. Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cama. Venía conmigo. Me dolió en gran manera. ¿Cuándo te duele algo? Mayormente, si es en relaciones, cuando amas a alguien y hace algo que no está bien, eso te duele. Y dice, me dolió en gran manera porque él está hablando de algo que no podía entender. Como un sacerdote, como un líder, como un pastor, como un hombre de Dios, como Elías, había consentido que alguien que no era del pueblo del Señor, alguien que no estaba, incluso la palabra decía que no debían hacer una alianza, no debían dejar que extranjeros entrasen en la casa del Señor, y este había hecho su casa, su habitación en el templo de Dios. Y Eliasib dice, había consentido eso. Miren, repasemos un poco, ahí está, 4, dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, dice, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado, o sea, se había hecho pariente de Tobías. ¿Y quién era Tobías? ¿Ya saben quién era Tobías? Tobías era, ¿de dónde? Era amonita. Y los amonitas, dice el versículo 2, no debían entrar en la casa del Señor, por cuanto no sabían ni recibir a los hijos de Israel con pan ni agua, sino que dieron dinero a Balaam, el profeta, para que maldijera al pueblo de Dios. Bueno, nuestro Dios dice, volvió esa maldición en bendición. Entonces, se emparenta Tobías con, ¿no? Eliasib era el sacerdote que consintió. Dice, y había emparentado con Tobías. O sea, con otras palabras, había hecho algo que no debía hacer, porque Dios había dicho, el pueblo de Dios tiene que casarse así con los hijos. Y Eliasib simplemente consintió eso, y Tobías le había hecho una tremenda habitación. Ahora, imagínense pues, Tobías, una amonita que no tiene los principios de Dios, está en la casa del Señor, como que si yo agarro un hilo, busco a alguien, pido un converso y le hago una casa ahí en la esquina donde están las anfitriones. Y ahí de repente escuchando su música, de repente adorando a sus dioses. Miren, entonces eso le duele. Le duele, dice, y le dolió en gran manera. O sea, y no porque tuviese algo contra los amonitas en el sentido de cólera, de ira, de hacerle sentir mal o de buscarle, como dicen el así razón, buscarle una pelea, no, simplemente por un principio que Dios había establecido. Tú te das cuenta
Y nos podemos dar cuenta de esto, que cuando Dios dice algo en sus principios, a veces nosotros tratamos de maquillar la palabra para pasar por alto algunas cosas o el principio de la esencia de lo que Dios dice. Porque, ¿cuál es la esencia? O sea, no dejes que tu corazón se desvíe del Señor. No dejes que tu esencia, que tu ser se desvíe. ¿Qué tiene de malo las salidas? ¿Qué tiene de malo las filisteras? Son bonitas de repente, puede decir el joven que va a la iglesia. Lo que tienen ellas es que están buscando función. Están buscando lo que es una identidad, como dice la palabra, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios para la promesa. Y no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que le duele. ¿Qué le duele a ti? Cuando pasa algo en tu vida, ¿te duelen las consecuencias o te duele el principio de cómo originó todo ello? ¿Me está entendiendo? O sea, a veces nosotros miramos las consecuencias y el dolor de las consecuencias, pero no miramos el dolor que puede causar romper y no cumplir los principios que Dios ha establecido en nuestra vida. Y para ello nosotros tenemos que ser espirituales, entender la palabra del Señor, comprender. Yo no puedo venir y decir a alguien que canta fuera en el mundo o que es un artista secular, y decir, pero qué bonito que canta, se lo voy a traer acá al culto de la iglesia y lo voy a poner a cantar aquí. Ay, algunos pueden decir, pastor, no sea, no discrimine, mire, él tiene un talento. No, pastor, ¿cómo? Y algunos me pueden decir, no, pastor, ¿cómo va a ser? No, vamos ahorita, agarramos y trajemos violencia y fuego en el noveno y lo quemamos. Sacrificio agradable es un... Pero no la puede ver. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que si Dios dice que aquello que tiene que habitar en su casa tiene que ser santo, entonces eso tiene que ser santo. Y empezando por nosotros. ¿Cómo venimos, como decía mi esposa, a la casa del Señor? Venimos en santidad, dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo, en la hermosura de la santidad de todos aquellos que le alaban y le adoran. Por eso dice, esta es la reunión de los santos, de los que han sido apartados. El término iglesia, o sea, viene de esa palabra eclesía, y viene de la palabra también que significa apartado para esto, consagrado para esto. Esa es nuestra esencia. Entonces, somos nosotros los que tenemos que primero ser santos para poder estar en el santuario del Señor. Dice, este es el santuario del Señor. Este es el que representa el lugar de la presencia, el lugar santísimo de la presencia del Señor. Y para eso, nuestra vida tiene que ser santa. ¿Cómo santifico mi vida? Cumpliendo cada día los principios de esta palabra. A veces no nos duele cuando pecamos. A veces no nos duele cuando desobedecemos los principios del Señor. No nos duele. No pasamos. Nos echamos. ¿Qué le echan al cuerpo para que no se descomponga? Formol. Nos echamos formol espiritual, entre comillas, para que no nos duela. Nos echamos, ¿no?, esas cosas para no sentir el dolor. Pero tiene que dolernos, en el sentido de que la santidad de Dios tiene que ser más importante que todas las cosas. Amén. ¿Cuántos están diciendo amén en esta mañana? Ahorita me entender. Yo tengo que tener cuidado. Me da mucha tristeza, o sea, que tengamos que llegar como pueblo del Señor a consentir esas cosas. Yo no puedo, por ejemplo, si alguien tiene rivalidad entre un hermano y otro, yo no puedo estar ahí, no, sí, dale duro,
habla de esto, quiero acá, no puedo ponerme en el centro a estar ahí con un espíritu de desidia, a quererme que mis hermanos se peleen. ¿Cómo puedo yo estar haciendo? ¿Cómo puedo yo consentir eso? Me tiene que doler, porque al final nos olvidamos cuál es nuestra esencia. ¿A quién servimos? ¿Nosotros, a nuestra misión, a nuestra dimensión, o servimos al Padre Celestial? ¿Sabe? Nunca debemos dejar que nadie hable mal de la iglesia. Nadie. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de lo que es Él. Somos un pueblo, somos su iglesia. ¿Cómo podemos alumbrar? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida y ministre y bendiga y las personas puedan añadirse? Porque si lo celebramos nosotros, Pentecostés en este tiempo, es la fiesta del Señor, es la fiesta del Espíritu, es la fiesta cuando se derramó en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios comenzó, dice, a llenar las vidas y los corazones. Y ese Espíritu desató la semilla que fue sembrada, que murió y que tuvo vida y se multiplicó. El Espíritu Santo hizo que se multipliquen las vidas que Jesucristo había sembrado en su propia vida como un testimonio para que toda la tierra conozca al Señor. Y por eso dice la palabra, Hechos capítulo 4, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar? Ya que el Espíritu Santo de Dios trabaje, obre en mi vida, para que otras vidas puedan ser ministradas, puedan ser salvadas, si todavía mi vida no se convierte en un santuario donde yo estoy diciendo, el Señor tiene que ser el primero. Entonces, necesitamos meditar. Tenemos que tener cuidado. Y el que está a tu lado, tienes que tener cuidado. Ten cuidado. Porque si no te duele aquellas cosas que son espirituales, que dependen del Señor. Para mi vida, perdemos la sensibilidad. Ya no somos sensibles. Ya no hay, o sea, y esa insensibilidad se pone como una barrera para que no podamos nosotros ya actuar. Eso es paralizar. Y Nehemías dice, me dolió el gran mal. Entonces, este tiempo es un tiempo para cambiar. Tiene que estar a tu lado. Es un tiempo para cambiar. Porque el dolor trae cambio. Yo recuerdo, por ejemplo, recordaba en estas semanas, en estos días, comencé a ver los videos en el tiempo de la pandemia y me acordaba, un día vi el video incluso cuando fue mi última prédica antes de caer con el COVID. Le recuerdo, ahí lo puede ver usted. Ahí está. Y me ponía a pensar, decía, Señor, definitivamente que cuando nos duele algo, recién nosotros, vamos. Ahí recién nosotros tenemos un cambio. Ahí recién nosotros, ¿no? Como dicen, no, si no aprendes a las buenas, a las malas. Y bueno, a veces tiene que ser así, pero Dios en su gracia comienza a hacer cosas poderosas. No teníamos en la pandemia ministerios como el de niños, como el de los jóvenes desarrollados. Y el Señor comenzó a hacer cosas así, en medio de esas situaciones, en medio de esas cosas difíciles. Y no sé, quiero que se alarme, por favor, una semana pasada, escuché que la OMS había dicho que va a venir una pandemia más terrible que la que vivimos. Entonces, tenemos que estar preparados. Y el que está a tu lado tiene que estar preparado.
pero no con miedo. ¿Quién tenía miedo? Ya viste, ya, agarro y hago mi cueva. Me escondo. Señor, acá voy a hacer mi templo, voy a hacer mi todo. ¿Sabe que nosotros somos luz? En medio de la oscuridad. Somos luz. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es nuestra idea de aquello que Dios quiere hacer? ¿Se está poniendo a pensar? Porque eso trabaja, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué está haciendo o qué está pasando en mi vida? Porque al final, si el Señor dice, bueno, ya, te llevo él conmigo, me lleva, Señor, pero acá está. Tengo convicción de quién soy. Sé lo que tengo que hacer. Soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Tengo en mi vida el principio de lo que Dios ha trabajado. Entonces, Jesús mismo dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. ¿Cómo, Señor? No temas en nada. Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 12, cuando habla así, dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. O sea, el padecimiento. O sea, quiero decirle una cosa, cuando nosotros estamos entrenados en el padecimiento, ¿cuántos han padecido en este tiempo? ¿Cuántos han pasado una situación? Cada pastor que decía, la tarde de la pandemia no conocía lo que era sufrimiento, pero ahora sí, pero casi toda nuestra vida está en un padecimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de esos padecimientos, Dios nos quiere enseñar a confiar en Él, de que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Cuando tú ya estás entrenado en esa esencia, imagínate, yo predicar un evangelio diciendo, no sufras, no padezcas. Si Jesús fue encarcelado injustamente, fue ajusticiado injustamente, padeció, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, lo flagelaron, lo castigaron, murió la muerte más horrible en una cruz. Por eso él dice, en sus heridas, en sus llagas, llevó toda enfermedad y toda dolencia. Él siendo rico, dice, se hizo pobre para que, ¿no? Nosotros, en esa calidad de pobreza, o sea que él se hizo pobre por nosotros, por eso nos dice que enriquecidos. Tiene que estar a tu lado. Pobre, ahora vas a ser rico. Con la riqueza en que estoy. ¿Cuánto podemos dar gracias al Señor? Mira, entonces lo que te quiero decir es que te está entrenando, que te está entrenando tu vida para que tú puedas ser firme y ser fuerte. Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser firme. Ahora, por ejemplo, que salgo a manejar con mi esposa. Mi esposa es la que maneja, yo soy el GPS. Tiene uno que manejar a la defensiva porque hay algunos que se meten acá. Santo Jesús, uno tiene que orar en lenguas incluso. Cuando pasa, los otros días estábamos pasando y una moto se atravesó así. Fácil, se lo lleva mi esposa. Ella ahí, pastora, se lleva de encuentro en una moto. No van a decir que se pasó la luz roja de la moto. Entonces, tenemos que ser entrenados. Tienes que estar a tu lado, tienes que ser entrenado. Y el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a padecer por causa de sí. Yo he aprendido, o sea, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Sabes qué el apóstol Pablo?
En una ocasión en Listra dice que lo apedrearon al apóstol Pablo y casi como muerto lo sacaron, dicen los discípulos. En otro momento, siendo llevado para ser sentenciado, justiciado, el apóstol Pablo, él ahí está, y el barco en el que va naufraga. Se salvan todos y cuando él llega a la orilla, comienza a caminar y una serpiente. Fíjate, uno de esos hombres dijo, ¿no? Este tiene algo, como dice, ¿qué cosa estará pagando? Pero al final, Dios le dio vida y Dios lo salvó y lo libró. Por eso Él es nuestro Señor. Cuando yo sé quién es el Señor, quién es mi Salvador, quién está conmigo, entonces, cuando yo tengo esa esencia de lo que Él es, yo puedo saber verdaderamente quién soy. ¿No? Como esa frase que decía, ¿quién soy yo? No sé qué decía, papá, ¿no? ¿Con quién estás? Con papá, ¿no? Entonces pues decía, machucado, ¿no? O sea, él tenía convicción este jovencito. Pero cuando te pregunten, ¿quién eres tú? Tú tienes que decir, yo soy hijo, soy hija de Dios. Yo tengo una esencia del cielo. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero primero, yo sé quién soy. Entonces Nehemías sabía y entendía este principio. Sabía que él tenía que ese depósito de la presencia de Dios en su vida no tenía que morir. Esta esencia de la santidad dentro de él tenía que hacer producir un cambio. Y termino con eso. A veces nosotros no nos gusta enfrentar a las demandas que requiere ser un hijo y una hija de Dios. No nos gusta. No nos gusta decir esto no está bien. Y no es a decir, oh, no, que mira que esto no está bien, así que vas a ver. Sino que nosotros produzcamos una transformación en las vidas que están alrededor de nosotros con amor, con sabiduría. Y es por eso que Nehemías, si cuando dice aquí que le dolió en su corazón, dice en gran manera, o le dolió, ¿no? Bueno, yo estoy entendiendo en su corazón, puede ser que le haya dolido en su cabeza, ¿no? Puede ser que le haya dolido en su brazo derecho, o en cualquier lugar, pero dentro de él, en su esencia, le dolió porque tenía que haber un cambio, tenía que enfrentar. Y Nehemías es así de práctico. ¿Sabes que los judíos son prácticos? Si no puedes entrar al reino de Dios con poco, esta mano, córtale. Mano que no esté bien, que se corta. Tiene que ser útil. Entonces está hablando de que nada estropee la esencia de tu ser. Nada quite la esencia de quién eres tú. Nada, absolutamente nada. Eso es lo que está tratando de decir el texto. O sea, es o Dios o nadie. Es el Señor para siempre y nada más. Entonces, tenía, trabaja y mire conmigo, versículos en adelante. Y ya dice, versículo 8, dice, me dolió de una manera y ya dice, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cama. O sea, que él ni siquiera se paró para decirle bien a Tobías, esto está mal, quiero que entiendas, estas cosas no debieron pasar así, de frente. ¿Por qué? Porque era la casa de Señor, el lugar de la presencia del Señor. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras e hice volver aquí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su edad. O sea que prácticamente, como todavía se había agarrado parte del lugar, ya no había entrada de diezmos, no había entrada de premisas, no había sacerdotes, no había levitas que hicieran el trabajo, y cada uno de los levitas, como no hay chamba, dije, no hay trabajo, vuelvo pues a mi chacrita,
a mi casa, ahí donde tengo yo trabajo. Miren todo lo que causó esta situación. Y dice, entonces reprendí a los oficiales, dice, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos, dice, tenían que repartir a sus hermanos, ¿no? Y ahí está la oración que habíamos hablado la semana pasada. Señor, acuérdate de mí, en orden a esto, y no bordes mis misericordias que yo hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Yo les hablaba la semana pasada lo importante que es para un hijo de Dios, que tiene la esencia de lo que hizo para la casa del Señor. O sea, que otros sigan el ejemplo de esa esencia de lo que Nehemías estaba diciendo. La casa del Señor tiene que ser santa. Los hijos del Señor tienen que ser santos. ¿Cuándo decimos amén? ¿Usted quiere venir como sea la casa del Señor? Es el santuario del Señor, la presencia del Señor. Y termino con eso. Ese es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios, la fiesta de Pentecostés significa la fiesta del Espíritu. Él quiere usar esa santidad. El apóstol Pablo dice que nosotros somos olor de la santidad de Cristo. Para que cuando haya un olor de muerte, de podredumbre, de aquellos que necesitan del Señor, puedan oler el perfume de Cristo que está en nuestra vida, que es más importante que todos los perfumes que hay en esta tierra. Es el perfume de Cristo, es el aroma a su presencia, es el aroma a eso precioso que va a transformar nuestra vida. Por favor, haga la prueba. Huele que está a su lado. Lo hueles. ¿Qué te has echado hoy? Así. Perfume natural. Agua y jabón. Las personas necesitan oler a Jesús. Necesitan esa presencia del Espíritu. Que se desaten, que se derramen. Si no, no tendremos cosecha. ¿Cuándo quiere cosechar? ¿Cuándo quiere que la casa del Señor no solamente se llegue, sino que haya vidas transformadas por el poder de Dios? ¿Cuánta necesidad hay, ciertamente? ¿Cuánta necesidad hay en las calles? ¿Cuánta necesidad hay en todo lugar donde vayamos, en el trabajo, en los estudios? ¿Cuánta necesidad hay? Dios te ha puesto ahí. Que sea perfume, es el hombre, para que el olor a su servicio. Eso significa el Espíritu Santo trabaja en tu vida y en tu corazón para que tú y yo hagamos la obra del Señor. ¿Cuántos decimos? Póngase de pie. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra?